David escribe el Salmo 122 y dice que es una oración por la paz de Jerusalén. Y los primeros versículos del Salmo 122 dice lo siguiente: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese salmo es de David, como inicié diciendo, y son hermosas esa letra, porque ¿cuántos de nosotros no recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador por una invitación de un amigo, que una amiga, un hermano, alguien que nos dijo: te invito a mi congregación, te invito a un culto especial, te invito a una campaña, te invito a X actividad? Y tal vez dudamos un poco y luego terminamos accediendo a tal invitación. Hasta el día de hoy, fielmente le servimos al Señor. Y hay un punto importante, es que no es simplemente es aceptar a Jesús y empezar a congregarme en una X congregación que me hable de la sana doctrina. Y para mí, que es sana doctrina es donde te dan el mensaje tal y cual están allí y no interfieren en cierto sentido en tu vida, en lo que haces, sino que luego que conoces a Jesús, que aceptas a Jesús, eres disciplinado, eres doctrinado, eres instruido en las doctrinas y normas de tal congregación. Ahora, si las infringen, sabes que no podrás participar en lo que es ser líder en la iglesia, tener ciertas oportunidades, pero cuando caminas sobre los estatutos de tu congregación, eres candidato para postularte para un cargo en cuanto a lo que es el servicio en la congregación, y tienes una voz que puede ser escuchada porque estás cumpliendo con los estatutos. Pero cada iglesia tiene su propia norma, aunque todas dicen ir para el cielo, estar con Dios, son de Dios, pero hay un punto donde todas difieren, y es en el horario de los servicios. Y si a mí me preguntaran y fuera válida y tomada en cuenta mi opinión, Elansi, ¿en qué horario tú crees que deberían ser los servicios en las congregaciones? Mientras más temprano, mucho mejor. Y no me refiero para que el tiempo nos rinda más para brincar, saltar, no. Sino que cuando hay estudio, a veces hacemos los estudios un poco rápido, limitando algunas cosas, oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando decimos vamos a estudiar la palabra, no es a leerla y salir de ahí por decir que ya leímos, no. Cuando decimos hoy hay estudio, hay personas que aprovechan los estudios para hacer preguntas, tienen inquietudes, y ese día aprovechan y lo ponen a manifiesto para que sea quien esté dando el estudio, el profesor, el pastor, el líder, le pueda ayudar con algunas inquietudes que a veces tenemos y errores, y que cuando acudimos y asistimos a la escuela bíblica, a los estudios, entonces podemos aprender y entender algunas cosas que no entendemos. Y sigo con el horario. ¿Ya por qué digo que el horario debería ser en servicio lo más temprano posible? Porque muchas veces quienes hermoseamos la iglesia, decoramos la iglesia, somos las damas con nuestra bella y hermosa presencia de esta parte. Y no es menos cierto que muchas veces tenemos un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, a veces algunos tienen cinco, a veces tienen más de ahí. Esos niños, muchas veces, no siempre se tiene lo económico para darle algo de comer antes del servicio, llevarlo a la iglesia y luego a regresar del culto en tener otra cosa que darle. Muchas veces es una sola cosa en la noche. Entonces, cuando el culto se extiende más de lo que podríamos decir de lo acostumbrado, esos 5, 4, 3 hijos van a gritarle hambre a mamá, y en medio del culto podremos ver a mamá recoger a sus hijos e irse, y como que si no le estuviese importando el estudio, el servicio que está haciendo a nuestro Dios. Y no es así, sino que hay compromiso, y los niños son niños, tenemos que disciplinarlo, tenemos que enseñarle, tenemos que educarlo en los dos ámbitos, tanto en lo secular como en lo espiritual. Pero cuando el hambre ataca, decirle: niño, estate tranquilo que todavía, y ese mensaje, ese culto, ese estudio, esas oraciones, entonces uno quisiera estar ahí, porque uno está disfrutando, como dice el salmista: me gozo, me alegro al estar en la casa de Dios. Pero a veces el niño no es que se deje usar del enemigo, tiene hambre. Y a veces hay un esposo inconverso que viene de trabajar, está cansado, tiene hambre, pero el servicio no termina hasta las 11, hasta las 10, hasta las 9 y tanto de la noche. Entonces ahí, para buscar qué se va a hacer de cena, podrán decir: pero que lo hagan temprano. Vuelvo para atrás. No todo el mundo tiene una economía para decir: bueno, yo compré la cena, la adelanté, cuando regresemos del culto la termino, o ya cenamos y cuando regresemos comemos algo boliviano. No todo el mundo tiene esa economía. No todo el mundo tiene ese estatus económico de jugársela así o hacer las cosas así, sino que según se van dando las oportunidades, se va trabajando y se va haciendo lo que es la cena. Entonces, cuando un servicio inicia temprano, lo primordial será iniciar temprano, con un buen tiempo de oración, de agradecimiento, unos himnos solemnes al Señor. Luego pasamos al servicio, al estudio, a lo que continúa. Pero de manera que se desarrolle el culto, que no se acelere, pero que el hermano se vaya
con todo el servicio, no con una parte, sino que pueda asistir y estar en todo el servicio y ser bendecido por la palabra, por el tiempo de intercesión, por el tiempo de las alabanzas y completar incluso con la oración final. Pero hoy en día tenemos personas que no quieren entender algunas cosas. No es que sea más importante lo que dejamos en casa, no, no es más importante. Lo que pasa es que los tiempos van cambiando. Y estos son otros tiempos donde el mismo sistema nos adapta a que somos creyentes, somos personas de fe, buscamos y amamos y honramos a Dios. Pero hay algunas cosas que si no usamos la sabiduría, estaremos destruyendo algunas cosas para simplemente imponer un criterio humano. En ninguna parte de la Biblia dice que lo que tú tienes que hacer terminarse tarde. La Biblia registra una ocasión donde Pablo se extendió tanto, dice se extendió, o sea, dando a entender que no lo acostumbraba a hacer, sino que dice que se extendieron las horas, perdón, y esa gente estaban envueltos en este ambiente. Y sucede hoy en día, donde vamos a un servicio y nos involucramos tanto en la adoración y en el servicio que las horas se van, que cuando nos dicen que hora es, decimos, no lo puedo creer. El tiempo ha avanzado tanto y nosotros aquí desconectados del tiempo y nos gozamos y nos disfrutamos. Pero cuando vamos al servicio, el servicio y el tiempo de concluir llega y pareciera como que quisieran pegarle un pedazo acá, ponerle otro pedazo acá para extenderlo y estericarlo más. Uno en el espíritu se siente un poco como fastigado. Uno siente como un fastidio. Dirá, Lancy, ¿te estás volviendo? No, miren, uno tiene que ser sabio, vuelvo y repito, en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, no podemos hacer las cosas porque en X lugar lo hacen así, porque allí lo hacen allá y le funciona, hasta que nosotros nos llevemos a ese nivel también de querer y poder estar, porque una cosa es que yo quiera y otra cosa es que yo pueda. Y repito, las mujeres que adornamos los bancos, la silla, la congregación, tenemos hijos y tenemos a veces un esposo, repito, que llega cansado, que llega hambriento y a veces también es cristiano, pero y cuando es inconverso, tú eres la que más a la iglesia va, tú no sales de la iglesia, tú quieres abrir y cerrar la iglesia y todas esas cosas se ven. Entonces, en vez de acercar a este cónyuge inconverso, lo que hace es que lo aleja porque dice, es que está dividiendo mi familia. Veo que hay algunas cosas que se dejan de hacer por estar metido allí y lo ven así, no entienden que son tiempos de gracia, son tiempos donde nos congregamos a adorar a Dios. Pero vuelvo y repito, ¿cuál sería el mejor tiempo para los cultos en las congregaciones? Mientras más temprano, mucho mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos que exponernos a la oscuridad de la noche. Y hay hermanos que ven en espacios, en lugares, en barrios, donde la oscuridad premia, donde la delincuencia arropa. Y dirán, ay, le tiene miedo, pero no que la Biblia dice que el ángel le lleva así. Pero si nosotros somos prudentes, incluso a esas personas podemos seducirla, podemos tratar con ellos para que ellos también puedan buscar del Señor. Vuelvo y repito, para que yo dé un servicio a Dios y que se manifieste Dios, no tiene que ser un servicio extendido hasta las 12, 11 de la noche, simplemente para decir que se extendió. Ahora, cuando el poder de Dios desciende, sucede lo que sucedió con el apóstol Pablo. Estaban tan envueltos en ese ambiente de que él le hablara de Jesús, de que él le hablara del Señor, que le hablara de las maravillas, que el tiempo no le pasó y dice que aquel muchacho, estando sentado en una ventana, una imprudencia, se cayó y se mató el muchacho. Se murió Malco, si no me equivoco cómo se llamaba Malco. Y dice que él se murió y oraron por él y resucitó. Pero son casos especiales, son casos muy remotos que se den. Pero hoy en día un servicio, extenderlo simplemente para yo extenderlo, no porque Dios esté liberando a alguien, porque Dios esté obrando en alguien, no porque yo quiera limitar, no, ya Dios terminamos, no vamos a limitar el poder de Dios. Pero fuera bueno también ser un poco prudente y entender que mientras más temprano se hace un servicio en una iglesia, es bueno para todo, para la familia. Podemos pasar un poco tiempo en pareja, los que trabajan, que en el día no se ven, no pueden comunicarse, no pueden sostener una conversación. Es por la prudencia. Entonces, un servicio que se extiende sin ninguna necesidad, no le veo la gracia, no le veo la edificación, sino al contrario, el disgusto. Entonces, cuando usted prepara un servicio, usted siempre está buscando preparar un ambiente que la gente quede con deseo de volver y no que se vaya con el fastidio de decir, no vuelvo. Entonces, hermoso es reunirnos y congregarnos y adorar a Dios y que el tiempo pase y no quedemos, pero ya se acabó y no que estemos pendiente de arreglo, pero que a qué hora es que se va a acabar. Y yo creo que es mejor decir 2 palabras en sabiduría que 1001 palabras donde no nos estemos edificando, sino al contrario, nos esté alejando. ¿A qué hora deberían ser los servicios? Deberían ser lo más temprano posible. Gústele a quien no le guste. Un culto temprano es una bendición. Nos vamos temprano y compartimos en familia porque no queremos entender que si lo que estamos haciendo no unifica a la familia, no nos mantiene unidos, de nada nos sirve. Soy tu hermana Nancy Gabriel y simplemente quiero edificarte.